Hola, buenas. Nosotros somos el grupo Tilacina y hablaremos de conceptos básicos de transacciones. Vamos a hablar primero de las transacciones a la vista del usuario. Estas pueden ser operaciones de distintos tipos que se llevan a cabo entre dos o más personas e implican el cambio o intercambio de bienes o servicios. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en el caso bancario, que hablaremos durante toda esta presentación, esta primera parte, sobre ejemplos bancarios, que sería transferir de una cuenta A a una cuenta B. Eso se podría denominar una transacción. Ahora, transacción, ¿cómo se le llama en una base de datos? Una transacción es una unidad de ejecución de un programa que accede y posiblemente actualiza varios elementos o datos. Estas transacciones se inician al ejecutar un programa de usuario, que este programa esté escrito en lenguaje de manipulación de datos. Ahora, dentro de esta existen propiedades A, C y D. Este llevan el nombre debido a cada inicial, como se muestra aquí, desde su nombre en inglés. Y aquí están las traducciones. Al realizar cambios o para mostrar cómo se llevan a cabo estas propiedades, hay dos operaciones que veremos, que serán el leer y escribir. El leer es solamente para poder leer un dato, como mismo dice la palabra, que sería esta instrucción que está aquí, que leería el dato X. Y escribir sería para escribir un dato, que sería el dato X. Y, por ejemplo, leer sería desde la memoria local interna para ejecutarlo. Se llevaría de la base a una memoria local. Y el escribir sería al revés de una memoria local a escribir a la base de datos. Y este sería un ejemplo de cómo se ocuparía esto al transferir 50 unidades, 50.000 pesos, 50 pesos de una cuenta A a una cuenta B. Se podría decir que lee A, después toma A y le resta 50, escribe el nuevo valor de A, lee B, eh, toma y cambia el valor de B, se manda los 50 y vuelve a escribir B en la base de datos. Ahora, estas propiedades las vamos a tomar como por ejemplo el ejemplo anterior del banco. La consistencia sería que por ejemplo una cuenta A y una cuenta B no se altere el valor de su suma. O sea, que si se hace una transacción, la suma de estas dos sean igual a cuando no se hizo ninguna transacción. La atomicidad, que es que en el caso de que una instrucción falle, esta no realice cambios en las cuentas A ni B para que eh, no genere ningún inconveniente. La durabilidad, que en caso de que fallen y se cumplan dos condiciones, que las modificaciones se hayan guardado en el disco y que la información sea suficiente para reconstruir las modificaciones, lo que hará la durabilidad es que los cambios sean efectuados. Y el aislamiento, que es para que no se afecten las demás condiciones, como por ejemplo la atomicidad, que fallen varias transacciones, pero se pueden realizar muchas instrucciones simultáneamente aisladas, o sea, con valores cada uno iguales, pero que al final de que se hayan realizado todas las instrucciones, se lleve un cambio en la base de datos. Ahora, por ejemplo, aquí están los de consistencia. Los ejemplos de estos, que serían, por ejemplo, la consistencia, el anterior, que sería realizar una transferencia de 50.000 pesos a la cuenta A a la cuenta B y que ésta no se vea afectada a su suma. Como se ve aquí, aquí 150 y 150 y se mantendría el valor. La atomicidad lo que haría es que en caso de que estas fallen, volvería a ser que A y B sean el mismo valor, o sea, 200 y 100. La durabilidad lo que haría es que en caso de que fallen y se hayan cumplido las dos condiciones, se lleven a cabo de igual manera los cambios, o sea, manteniendo A con 150 y B con 150, como si se hayan realizado. Y el aislamiento sería, por ejemplo, cuando se realizan varias transacciones desde distintas cuentas, desde las mismas cuentas hacia otras, eh, se lleven a cabo sin que afecte la atomicidad. O sea, que no registre fallos y que se cambien los valores. Ahora, estas transacciones tienen distintos estados. Las transacciones cuando se empiezan a operar empiezan como activa. Esta se puede llevar a parcialmente completada después de que se ejecute la última instrucción o pueden fallar instantáneamente. En caso de que estén comprometidas, pueden terminarse, que sería comprometida, que sería realizarse con éxito, o puede volver a pasar a fallida. Pueden pasar ambos casos. Ahora, cuando ya es fallida, lo que se hará será abortarla. Abortarla lo que haría sería eh, que no se pueda realizar esta instrucción y lo que haría es que se vuelvan a restablecer
los datos anteriores al realizar la transacción. Ahora, ¿qué se puede hacer si se aborta una transacción? Hay dos opciones. Se puede reiniciar la transacción, que eso sería si es que hay algún error de software o algún error de hardware, y sería como iniciar una transacción nueva. Y ahora, lo que se podría hacer también era cancelar la transacción. Y esto sería lo más común si es que hay un error lógico. O sea, lo que conllevaría esto es a volver a escribir el programa de aplicación de la transacción. Ahora, pueden haber escrituras externas dentro de nuestra base de datos y si se llegaran a cumplir estas transacciones externas, lo que es una recomendación o un requisito es utilizar almacenamiento temporal en la memoria no volátil de nuestra base, para así que, aunque se lleven escrituras externas, no pueda afectar a la atomicidad. Implementación de la atomicidad y la durabilidad. El componente de gestión de recuperaciones de un sistema de base de datos implementa el soporte para la atomicidad y la durabilidad. Consideramos el siguiente esquema, copias en la sombra. Se describe con la siguiente figura, muestra el estado de la base de datos antes y después de la actualización. Asume que solo una transacción está activa en cada momento y que la base de datos es un archivo en disco. Aquí se mantiene un puntero llamado puntero-bd que apunta a la copia actual de la base de datos. En el esquema, una transacción que quiere actualizar una base de datos va a crear una copia completa de esta y todos los nuevos cambios serán en la copia nueva, dejando la copia original inalterada. Si hay que abortar, la copia nueva se va a borrar y dejando la original sin daños. Si la transacción se completa, se va a seguir. Se consulta el sistema operativo para asegurarse de que todas las nuevas páginas de la copia se han escrito en disco. Para terminar, se actualiza el puntero. Este va a apuntar a la nueva copia de la base y se convertirá en la actual. Y así la antigua se va a borrar. Fallos en el sistema. Considere ahora la manera en que esta técnica trata los fallos de las transacciones y del sistema. Imagine el sistema falla en algún momento antes de escribir el puntero actualizado en el disco. Cuando se reinicie el sistema, leerá el puntero y verá el contenido original de la base de datos. Ninguno de los efectos de transacción será visible en esta. Cuando el sistema se reinicie, leerá el puntero y verá el contenido de la base de datos después de que la transacción haya realizado todas las modificaciones. Tratamiento de fallos. Depende de que escribir el puntero, si es una operación atómica o se escriben todos sus bytes o ninguno de ellos. La implementación de la copia en la sombra del componente de gestión de recuperaciones asegura las propiedades de atomicidad y durabilidad de las transacciones. Ejemplo de edición de texto. Tomamos como ejemplo una sesión de edición de texto que puede modelar una transacción. Existen muchos editores de texto que usan la implementación que se está mostrando en esta diapositiva para asegurar que una sesión de edición es como una transacción. Se usa un nuevo archivo para almacenar modificaciones. Desgraciadamente, esta implementación es extremadamente ineficiente en el contexto de las grandes bases de datos, ya que la ejecución de una simple transacción requiere copiar la base de datos completa. Concurrentes. Permite la ejecución de varias transacciones concurrentemente en un sistema. Puede generar complicaciones en la consistencia de los datos, lo que requiere un esfuerzo adicional para garantizar esta consistencia. Por lo tanto, es más sencillo exigir que las transacciones se ejecuten secuencialmente, o sea, una tras otra, de manera que una transacción solo pueda comenzar una vez que la anterior ya se haya completado. Razones para permitir la concurrencia. Productividad y utilización de recursos mejoradas. La CPU y los discos se pueden trabajar en paralelo. Mientras una transacción ejecuta una lectura o escritura en un disco, otra puede ejecutarse en la CPU. Mientras una tercera transacción ejecuta una lectura o escritura en otro disco. Todo esto incrementa la productividad. Para reducido, para esto se hace una mezcla de transacciones y si estas transacciones se ejecutan secuencialmente, la transacción corta debe esperar a que la larga termine. Esto llevará a un retardo impredecible. Esta ejecución reduce los retardos impredecibles, además se reduce el tiempo medio de respuesta, tiempo desde que una transacción comienza hasta que se completa. Ejecución concurrente. Si se ejecutan varias transacciones concurrentemente, la consistencia de la base de datos se puede destruir, a pesar de que cada transacción individual sea correcta. Esto se lleva a cabo a través de una serie de mecanismos llamados esquemas de control de concurrencia. Ahora consideramos el sistema bancario, sean T1 y T2, dos transacciones para transferir fondos de una cuenta a otra. T1 transfiere 50 de la cuenta A la cuenta B. T2 transfiere el 10% del saldo de la cuenta A la cuenta B y se define de la siguiente manera. Ahora, supongamos los valores de las cuentas A y B son 1000 y 2000. Las dos transacciones se ejecutan de una en el orden T1 a T2. Esta secuencia la representa la siguiente planificación. La planificación 1.
la cual tendrá como valores finales 855 y 2145. La suma se conservará tras la ejecución. Y si las transacciones se ejecutan una en una en el orden de 2 de 1, la secuencia de ejecución es la siguiente. La planificación 2, cuyos valores finales serán de 850 y 2150, lo cual la suma también se conserva. Ahora, planificaciones secuenciales. Las secuencias recientemente nombradas se denominan planificaciones. Representan el orden cronológico en que se ejecutan las instrucciones del sistema. Una planificación para un conjunto de transacciones debe conservar el orden en que aparecen las instrucciones. Por ejemplo, en la transacción 1, escribir A debe aparecer antes que leer B. Las instrucciones pertenecientes a una transacción están juntas en dicha planificación. Cuando el sistema ejecuta concurrentemente varias transacciones, la planificación no tiene por qué ser secuencial. Si dos transacciones se ejecutan concurrentemente, el sistema la ejecutará durante cierto tiempo intercalando entre sí. Son posibles muchas secuencias de ejecución, ya que varias instrucciones de las transacciones se pueden intercalar. Si hay muchas transacciones, van a compartir tiempo con la CPU. No es posible deducir cuántas instrucciones se ejecutarán antes de que la CPU cambie a otra transacción. Ahora, suponga que las dos transacciones se ejecutan concurrentemente. Una posible planificación es la planificación 3, en el orden T1 o T2, donde la suma se conserva. Pero no todas las ejecuciones producen un estado correcto, como la planificación 4, que luego de ejecutarse los valores finales, al sumarlos, no se conserva la suma. Se deja el control de ejecución concurrente al sistema operativo. Son posibles muchas planificaciones, como todas las anteriormente nombradas. Es una tarea del sistema de la base de datos asegurar que cualquier planificación que se ejecute lleve a la base de datos en un estado consistente. El componente de la base de datos que realiza esta tarea es el componente del control de concurrencia. Ahora, el aseguramiento de la consistencia en la base de datos. La consistencia se puede asegurar si es que una planificación tiene el mismo impacto que una que se ejecuta sin concurrencia. La planificación, en cierto modo, debe ser equivalente a una planificación secuencial. Hola, mi nombre es Caleb. Vamos a hablar acerca de la secuencialidad en cuanto a conflictos. Se establecen dos casos, o sea, dos instrucciones principales para establecer casos después, que son de leer y escribir y leer un dato independiente. Ahora nos referimos al orden de ejecución de las instrucciones en una planificación. Y se establecen cuatro casos principales, que el primero de ellos dice que si ambas son de lectura, no afecta el orden en que se ejecuta. Independientemente del orden, den el mismo valor. Ahora, en el caso 2, como una es leer y luego es escribir, sí afecta el orden, ya que si la instrucción de lectura se realiza en este caso antes que la de escritura, la transacción no leerá el valor actualizado por la instrucción de escritura. Si la instrucción de escritura se realiza antes de la de lectura, la transacción leerá el valor actualizado por la de escritura. El caso 3 es lo mismo, solamente el caso espejo se explica de la misma forma. Ahora, en el caso 4, si ambas instrucciones son operaciones de escritura, no afecta el orden en que se escriben directamente, porque ya que son iguales, escriben una sobre otra. Entonces sí se ve al final reflejado el orden en el estado de base de datos. Ahora, las planificaciones aseguran la consistencia al garantizar que en presencia de conflicto se respete el orden correcto de ejecución de las operaciones de lectura y escritura. Ahora, nos referimos a instrucciones consecutivas cuando por ejemplo, en este ejemplo, aquí tenemos que hay instrucciones consecutivas, dos instrucciones consecutivas secuencialmente, que en el ejemplo se explica solo más que nada porque las instrucciones consecutivas en una planificación se refieren a dos instrucciones seguidas una tras otras. Y en este caso tenemos instrucciones doble en una planificación, una tras otra. Sobre un elemento en específico que estamos leyendo, aquí leemos A y leemos B. Leemos y escribimos en ellas dos. Ahora, nos vamos a intercambios de instrucciones conflictivas. Los intercambios se refieren a la posibilidad de cambiar el orden de ejecución de instrucciones consecutivas que están en conflicto entre sí con el objetivo de obtener una nueva planificación equivalente en cuanto a conflictos. Ahora, una planificación puede tener instrucciones consecutivas que están en conflicto. Cuando el conflicto ocurre, estas dos operaciones, diferentes transacciones sobre el mismo elemento de datos, y al menos una de estas operaciones es una operación de escritura. En este ejemplo, podemos observar que las instrucciones de escribir A de la transacción 1 y leer A de la transacción 2 están en conflicto, ya que ambas operaciones se refieren al mismo elemento de datos. Lo mismo pasa con las que siguen después. O sea, una planificación puede tener instrucciones consecutivas que están en conflicto si ocurre cuando existen operaciones de diferentes transacciones sobre el mismo elemento de datos y al menos una de estas operaciones es una operación de escritura. Ya.
Ahora, continuando, la equivalencia de conflictos y planificaciones. Se refiere a que implica que una planificación dada, si dos instrucciones de transacciones diferentes se refieren a elementos de datos distintos, es posible intercambiar el orden de instrucciones sin afectar el resultado final de la planificación. Esto significa que las operaciones no conflictivas pueden ser reordenadas sin cambiar el resultado consistente de la ejecución. Ahora, en el ejemplo, observamos que una planificación donde las instrucciones de transacciones 1 y transacciones 2 se ejecutan de manera secuencial, sin intercalarse entre ellas. Esto representa un caso de equivalencia de conflicto y planificación. La secuencialidad en cuanto a vista se refiere a una forma de equivalencia entre planificaciones basadas en las operaciones de leer y escribir de las transacciones. Dos planificaciones son equivalentes en cuanto a vista si cumplen tres condiciones. Ya, la primera es que dice si leen los mismos valores iniciales, que si nos damos cuenta, podemos decir que para cada dato de elementos Q, si una transacción lee el valor inicial de Q en una planificación P, entonces la transacción debe leer también el valor inicial de Q en otra planificación P'. Ahora, en la parte 2 dice, las transacciones leen los valores producidos por otras transacciones. Dice que para cada elemento de datos Q, si una transacción lee un valor de Q que fue producido por otra transacción en una planificación P, entonces la transacción debe leer también el valor de Q producido por la segunda transacción en otra planificación P' en este caso. Y la tercera que dice que la última operación de escritura es la misma. ¿A qué se refiere? Que la transacción que realiza la última operación de escritura en una planificación P debe realizar también la última operación de escritura en otra planificación P'. Ahora, las condiciones 1 y 2 aseguran que cada transacción lee los mismos valores en ambas planificaciones. Esto es lo mismo que la equivalencia en cuanto a vista. Entonces, siguiendo, podemos ver este ejemplo, que la equivalencia en cuanto a vista se refiere a la comparación de dos planificaciones en términos de operaciones de lectura y escritura, realizadas por las transacciones. O sea, dos planificaciones son consideradas equivalentes en cuanto a vista si cumplen las siguientes condiciones, que ya son las que vimos en el caso anterior. Y ahora, en este ejemplo, estamos viendo que las dos planificaciones cumplen con las condiciones de equivalencia en cuanto a vista. ¿Por qué? Porque ambas planificaciones aseguran que las transacciones lean los mismos valores iniciales y que cualquier valor leído de Q por una transacción sea el producido por otra transacción si corresponde. O sea que también ambas planificaciones tienen la misma última operación de escritura de Q. Por lo tanto, estas planificaciones son equivalentes en cuanto a vista. Ahora, las escrituras ciegas se refieren a aquellas operaciones de escrituras que se realizan sin haber realizado ninguna operación de lectura previa sobre el mismo elemento de datos. O sea, que las escrituras a ciegas pueden afectar la consistencia de los datos si se depende de los valores previos de la lectura para realizar cálculos o tomar decisiones. Por lo tanto, es súper importante considerar estas situaciones al diseñar y evaluar planificaciones en cuanto a vistas. La recuperabilidad es una secuencia de ejecución de instrucciones de varias transacciones que presentan el orden cronológico en que se ejecutan las instrucciones en el sistema. Una planificación válida para un conjunto de transacciones debe consistir en todas las instrucciones de dicha transacción y deben conservar el orden en que aparecen las instrucciones en cada transacción individual. Es importante destacar que en un sistema que permite la concurrencia es necesario poner restricciones al tipo de planificación permitida para garantizar la recuperabilidad y la consistencia de la base de datos. La planificación recuperable es importante porque garantiza que, en caso de un fallo en una transacción, se puede deshacer el efecto de otra transacción y también abortar cualquier transacción que dependa de ella. Esto asegura que la base de datos se mantenga en un estado consistente y evite situaciones en las que una transacción dependa de datos inconsistentes, debido a una transacción fallida. En resumen, una planificación recuperable es aquella en la cual se respeta el orden de confirmación de las transacciones para garantizar la consistencia y la capacidad de deshacer los cambios en caso de fallos. En una planificación sin cascada se evita este efecto dominó de retroceso, lo que significa que si una transacción T sub i falla, solo se deshacen los cambios realizados por T sub i y no se afectan las transacciones que dependan de T sub i. Esto se logra mediante la restricción de las planificaciones permitidas para garantizar que las transacciones se ejecuten en un orden que evite los retrocesos en cascada. Es decir, una planificación sin cascada es aquella en la cual se evitan los efectos dominó de retroceso en caso de fallas de una transacción, lo que garantiza que la base de datos se mantenga en un estado consistente y evita la necesidad de deshacer cambios en transacciones que no están directamente relacionadas con la transacción fallida. En la implementación de aislamiento se han visto las propiedades que debe tener una planificación para dejar a la base de datos en un estado consistente y para permitir fallos en la transacción que se pueda manejar de una manera segura. En concreto, las planificaciones que son secuenciales en cuanto a conflictos o secuenciales en cuanto a vistas y sin cascada cumplen estos requisitos.
Existen varios esquemas de control de concurrencia que se puede utilizar para asegurar que, incluso con la ejecución concurrente de múltiples transacciones, solo se generen planificaciones aceptables. Estos esquemas no dependen de cómo el sistema operativo comparta en el tiempo los recursos entre las transacciones. El objetivo del esquema de control de una concurrencia es proporcionar un alto grado de concurrencia mientras se garantiza que todas las planificaciones generadas sean secuenciales en cuanto a conflictos o vistas y sin cascadas. Esto permite aprovechar los beneficios de la ejecución concurrente sin comprometer la consistencia de la base de datos. La comprobación de la secuenciabilidad, también conocida como prueba de secuencialidad, es un proceso utilizado para determinar si una planificación de transacciones cumple con ciertas propiedades de secuenciabilidad. Estas propiedades son importantes para garantizar la consistencia y la recuperabilidad en un sistema de base de datos. En otras palabras, es un proceso utilizado en los sistemas de gestión de base de datos para garantizar la consistencia y la integridad de las transacciones concurrentes. Cuanto múltiples transacciones se ejecuten simultáneamente, es importante asegurar de que este resultado final sea equivalente a una ejecución secuencial de las transacciones. El grado de procedencia es una representación gráfica utilizada para determinar si existe algún conflicto entre las transacciones concurrentes. Cada transacción se representa como un nodo en el grafo y las aristas se dibujan entre las transacciones que tienen un conflicto. Por ejemplo, si en una transacción T1 modifica un dato que otra transacción T2 esté leyendo, se dibujará una arista dirigida desde T_i hacia T2. Mientras que en el caso 2 tenemos que T2 modifica un dato de la transacción T1 que está leyendo, por lo que el proceso es a la inversa del caso 1. En el caso 3, donde se ve un ciclo, significa que existe un conflicto y la secuenciabilidad en cuanto a conflicto no se cumple. La ordenación topológica es un algoritmo utilizado para determinar en un orden de ejecución seguro para las transacciones concurrentes, basándonos en el grafo de procedencia. En un grafo acíclico dirigido, es decir, un grafo sin ciclos, la ordenación topológica define un orden lineal en el cual las transacciones pueden ejecutarse sin conflicto. Este orden asegura que cada transacción se ejecute después de las transacciones de las cuales depende y antes de las que dependa de ella. Si el grafo contiene ciclos, no se puede encontrar una ordenación topológica y se debe tomar medidas para resolver estos conflictos. Por ejemplo, el grafo de la figura A tiene dos órdenes lineales aceptables, los cuales se pueden observar en la figura B y C. Aquí se presenta la bibliografía utilizada para realizar esta presentación. Concluyendo el tema de lectura de transacciones, espero le haya gustado esta presentación. Hasta luego.